podía encontrar mejores ecuaciones o mejores correlaciones para calcular los arneros. O sea, como yo les mostré, uno es libre de buscar cualquier cosa o estas mismas ecuaciones mejorarlas. Entonces uno calcula el área, ¿cierto? Tiene el tonelaje y tiene todas estas constantes que dependen de cosas del arnero o del mineral. Entonces, por ejemplo, uno tiene el área requerida en pie cuadrado, ¿cierto? Y tiene la alimentación en toneladas por hora. Entonces, el primer factor es el C, capacidad empírica, o sea, las toneladas por hora partido por los pies cuadrados de la abertura de la malla. Entonces, por ejemplo, si uno la malla tiene, por ejemplo, tiene 2 pulgadas, el factor es 7, por ejemplo. Acá, por ejemplo, esta ecuación también permite obtenerlo directo. O uno con Machine Learning podría mejorar quizás estos datos o encontrar una mejor relación. Yo esta ecuación la encontré con un ajuste con Machine Learning. Por ejemplo, el M factor de corrección por sobre tamaño en la alimentación referida al arnero. O sea, por ejemplo, es el pasante acumulado, pero que está sobre la malla. O sea, si la malla es de 12 milímetros, es el pasante, o sea, está sobre la malla. O sea, es 100 menos el pasante acumulado de la abertura. Y también aquí hay una ecuación también que es, digamos, que uno puede obtener el factor con respecto a la abertura, ¿cierto? Y aquí mete uno lo que está sobre el pasante acumulado. El otro factor, por ejemplo, el factor K, factor corrección el bajo tamaño de la alimentación, referido al 50% de la abertura. O sea, por ejemplo, yo tengo un arnero 20 milímetros, lo divido en 2, me da 10, y busco el pasante acumulado que está bajo 10 milímetros, y por ejemplo, si me da 30, el factor es 0,8. Y también tiene una ecuación acá, ¿cierto? Tiene una ecuación predictiva, ¿cierto? Que uno también puede ocupar esta ecuación y no busca los datos en la tabla. Otro factor que tiene el arnero, por ejemplo, es la densidad aparente del mineral. Tiene mucho que ver porque como el cálculo es una volumetría que entra a la malla, tiene que ver también con lo intersticio. Entonces hay un factor, si es 1,6 toneladas por metro cúbico de 1, por ejemplo, y si es 0,4, 0,25. También hay un factor corrector, por ejemplo, en la forma de la malla. O sea, no es lo mismo tener una malla redonda que tener una cuadrada o rectangular. Por ejemplo, entre más yo tenga una malla más rectangular, o sea, más abierta, voy a tener una mejor área de arneado. Entonces, si yo agrando eso, por ejemplo, me va a dar un factor más grande y voy a necesitar un arnero más chico. El factor Q3, por ejemplo, corrección de forma de las partículas, o sea, si es cúbica es 1, si es alargada es 0,9. ¿Dónde puedo ocupar esto? Por ejemplo, si tengo un arnero secundario y, por ejemplo, tengo un arnero, o sea, tengo un chancador de mandíbula. Los chancadores de mandíbula al moler generan, ¿cómo se llama? Partículas más grandes, o sea, partículas elongadas. Entonces, por ejemplo, si el arnero lo alimento de un mandíbula, 0,9 y si es de un giratorio, 1. Por ejemplo, el factor de corrección del área abierta. Por ejemplo, este es el porcentaje de abierta. Cuando uno no conoce o no tiene datos, siempre uno llega a cerca de un 35%. Pero por ejemplo, si yo voy a hacer un diagnóstico, voy con el operario al arnero operando y con un pie de metro mide toda la abertura, entonces al final, el área abierta, como yo les decía, es el área de toda la abertura de la malla con respecto al total de la bandeja. Entonces, en operación se puede medir, ¿cierto? Y se divide por 50%, y eso da el Q4. Por ejemplo, corrección arneado seco en húmedo. Esto tiene que ver, por ejemplo, si es un arnero de peble o un arnero que no le estoy echando agua adicional, o sea, no tiene nada que ver con el agua, ¿cómo se llama? El agua natural del mineral. Entonces, por ejemplo, si es seco es 1 y cuando es peble es 1,2, acá no lo dice, pero es 1,2 se ocupa cuando es arnero en peble. Por ejemplo, la corrección por humedad del mineral, esto tiene que ver con la humedad natural del mineral. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, hasta 3 1, por ejemplo, entre arneado en húmedo total es 1, por ejemplo, entre 6 a 9, 0,75. Entonces también hay una influencia de la humedad propia del mineral. Y acá está el factor banana, como yo les decía. Un poco también hablarle un poco de chancadores. También los chancadores están limitados en la humedad, o sea, la mayoría hasta un 6%. Los que son los 6,0, uno puede, digamos, tener humedades mucho más altas. Entonces también
si bien afectan los arneros, también afectan los chancadores. Este es el factor banana, como yo les decía, se calcula un arnero, o sea, recto inclinado, y este es el factor que se le aplica por digamos, como saca los finos en la primera, la primera distancia de clasificación. Entonces, esto tiene que ver con el pasante acumulado. Por ejemplo, si tengo una malla de 20 milímetros y veo el pasante acumulado bajo 20 y me da 45, el factor es 1,2. Se fijan, de ahí sale el factor, y este es el factor de conversión a banana, y esta es la fórmula, ¿cierto? Que uno, en vez de ocupar esto, y lo otro que esta fórmula también, como les digo, se puede obtener empíricamente midiendo, no sé, tengo un banano operando un año, yo podría medir este efecto sacando la granulometría de alimentación, por ejemplo, y calculando un recto, o si tengo un recto en una línea y un banana, podría, por ejemplo, sacar estos factores y tener un factor más real de esto, porque esto igual es teórico, son tendencias. La eficiencia del arnero, esta razón de carga, si bien es lineal a lo que yo les decía, el área calcular e instalada, es mejor verlo como área calculada e instalada, porque realmente la ecuación de clasificación está dada más por eso, más que por esto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esa gráfica que yo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo, lo que yo les decía, si yo tengo una razón de capacidad, o sea, el área calculada para ir con respecto al área instalada, por ejemplo, si tengo 50, me va a dar 90 de eficiencia en la malla. O sea, voy a estar tirándole un 10% que debió haber pasado por la malla, no está pasando y lo estoy alimentando al chancador. Por el contrario, por ejemplo, si tengo una razón mucho más baja, se fijan que va bajando la eficiencia, o sea, le estoy tirando más carga al chancador y más encima podría tener ese problema de arrastre de fino en la cámara de chancador. Entonces, para que vean la eficiencia de clasificación con respecto a lo que estoy alimentando al chancador. Y esto se puede graficar en la gráfica que yo les mostré ahí del arnero, con respecto a la eficiencia de clasificación. También los arneros, por ejemplo, dependiendo de la inclinación, también está definida la altura del lecho. Por ejemplo, aquí si tiene un ángulo menor a 18, esta es la velocidad que 60 pies por minuto, por ejemplo, que se mueve en la bandeja. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una definición óptima del ancho en la descarga. Por ejemplo, para un arnero en seco, por ejemplo, tiene que ser menor o igual a 4 veces la abertura de la malla. O sea, si mi malla es 10 milímetros, la descarga no puede superar los 40 milímetros. Entonces, ¿y uno cómo saca eso? Con esta fórmula. O sea, con eso verifica uno esto. Entonces, ¿qué pasa si me da, por ejemplo, si lo máximo era 40 milímetros y me dio 50? ¿Qué hago? Tengo que enanchar el arnero y así bajo el nivel de la cámara en la descarga. Entonces, por ejemplo, tiene la fórmula del flujo del material, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, el W, el ancho del arnero, ¿cierto? Y tiene el S, la velocidad de transporte, dependiendo si inclinado, qué ángulo de inclinación tiene, ¿cierto? ¿Cierto? Y el K, el número de pies por tonelada, ¿cierto? Esto es un cálculo que uno partido por la densidad de pared. Entonces, y lo otro que para húmedo, acá no lo dice, pero para húmedo uno puede dejarlo hasta 6 veces la altura del ancho. O sea, para arnero de Peble uno podría llegar hasta 6, o arnero de HPGR, donde se le echa fino, ¿cierto? Para ese arnero que al final es igual un arnero de Peble porque alimenta después el circuito de bola. Ese se puede dejar hasta 6 veces. O sea, por ejemplo, si tengo la abertura de 10 milímetros, lo puedo dejar hasta 60 milímetros, calculando esto no tiene problema. O si no, si me da más, tendría que enanchar ese ancho para bajar la altura de la cama en la descarga. Los ciclones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los ciclones, ¿cierto? Los ciclones, ¿cierto? Los ciclones no tienen motor, nada, sino que trabajan por diferencia de presión. Entonces, por ejemplo, se produce aquí una fuerza centrífuga que las partículas que tienen mayor masa tienden a irse acá, tienden a irse a la orilla, entonces van bajando las más gruesas y caen acá, entonces por aquí sale, por el under sale el más grueso, y las más finas, por la diferencia de presión, aquí se produce igual que en una juguera, las más finas se tienden a ir al medio y salen por la parte de arriba, o sea, por el overflow del ciclón. Entonces, todas estas fuerzas prevalecen, también una fuerza radial, una radio de la órbita, ¿cierto? Pero digamos, eso es, digamos, como generales trabajan más por diferencia de presión y eso es lo que uno controla, por ejemplo, cuando calcula los ciclones, qué presión tienen que tener. Por eso hay un flujómetro, un medidor de presión en la alimentación para que siempre tenga
una presión óptima. Entonces aquí está el núcleo de aire, ¿cierto? Y aquí está el torbellino que se produce, como en la juguera, y está el secundario acá, como se les digo. Entonces aquí entra la alimentación, ¿cierto? Que aquí se le llama el vórtex acá, y acá se le llama el ápex. ¿Cómo se pueden calcular los ciclones? Por ejemplo, los ciclones, hay tablas de los Vendor. Yo tengo esta tabla acá. Por ejemplo, acá podemos apreciar que los molinos, por ejemplo, dependiendo la granulometría, uno tiene diferentes presiones, o sea, los ciclones. Entonces, por ejemplo, para molienda son 10 psi, para remolienda 20 psi. ¿Qué dice esta tabla? Todas estas áreas que se ven acá son áreas de los diámetros de los ciclones, o sea, van de 4 hasta 30 y 33. Entonces, por ejemplo, si yo me dicen, oye, Cristian, calcúlate los ciclones para remolienda, le voy a poner, y son de diámetro de 15, yo me paro acá, por ejemplo, de remolienda 10, ¿cierto? PSI, son de 15, me voy a parar por acá y digo que por cada ciclón a lo más puedo pasar 70 metros cúbicos por hora en la alimentación. Entonces, para calcular los ciclones requiero saber a qué circuito corresponde, si a molienda o remolienda, para saber la presión. Y aquí tengo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tengo la capacidad de cada ciclón, o sea, por cada ciclón de 15 pulgadas, yo a lo más para molienda puedo pasar 70 metros cúbicos por hora. Por el contrario, o por ejemplo, si tengo ahora uno de 33 que está por acá, ¿cierto? Y me centro, puedo pasar hasta 1000 metros cúbicos por hora por cada ciclón. Entonces esta tabla no anda muy lejos si uno la revisa con los cálculos del método de Krebs, no anda tan lejos en los cálculos. Entonces, ¿cómo se llama? Es muy buena aproximación cuando uno no tiene tabla o no quiere, digamos, hacer modelos matemáticos. Acá está el modelo matemático, por ejemplo, de los ciclones. ¿Se fijan? Este es el método de Krebs. Entonces aquí tengo el diámetro del ciclón, o sea, uno ingresa estos valores, tengo el caudal de pulpa, ¿cierto? Se dice de diseño, pero realmente el instantáneo acá. Tengo la presión de alimentación, ¿por qué? Porque me le decía, si en molienda es 10 y si en remolienda es 20. Densidad de sólido, esto más bien es la gravedad específica del sólido, que generalmente en el cobre es 2,7, 2,8. Sólido en peso, o sea, el porcentaje sólido que entra al ciclo generalmente anda entre 50 y 55, y también tiene los sólidos en volumen. ¿Qué diferencia en este? Que los sólidos en peso es la masa del sólido partido por la masa de la pulpa, y todo en toneladas por hora partido por toneladas por hora. El sólido en volumen, ¿qué diferencia tiene? Que es metros cúbicos por hora partido por metros cúbicos por hora, o sea, en volumen. Entonces tengo la masa del sólido en metros cúbicos por hora partido por la pulpa en metros cúbicos por hora. Entonces, ¿cómo la calculo? Por ejemplo, tengo la masa del sólido, ¿cierto? Lo divido por la gravedad específica y ahí me queda el sólido en metros cúbicos por hora, y después la pulpa, lo divido por la pulpa en metros cúbicos por hora, y por 100 me da el porcentaje de sólido en volumen, o en peso, como les decía, en la masa del sólido partido por la masa de pulpa, todo en toneladas por hora partido por toneladas por hora por 100. Entonces así calcula. Y con esos valores uno tiene diferentes factores, el F1, F2, F3, F4 y F5, y el D50 más o menos proyectado, y tiene el caudal. Queda esta fórmula en los metros cúbicos por hora por ciclón. Y esto sería como compararlo con esto, o sea, si yo lo comparo con esto, debería andar muy cercano este valor dependiendo del diámetro. Por ejemplo, aquí con 26 dice que pasa a 588, vamos a verificar aquí en la tabla si anda cerca. Con 26, 500, no anda tan lejos, o sea, por acá, pero anda más o menos del rango. Se fijan, 30 anda por acá, de 26 está por acá, entonces anda como en los 500 y algo. Entonces se fijan que la fórmula matemática acá no anda tan lejos, y el número de los ciclones operando es el flujo de pulpa que alimenta los ciclones con respecto a esto, al caudal que calculé teórico, que se calcula con esta fórmula. ¿Por qué redondear? Es porque yo no, por ejemplo, si me da 42,3 ciclones, yo no pongo un ciclón más, sino que yo lo redondeo, pongo 44, no puedo, es lo mismo que la celda de flotación, que me da 5,4, yo no puedo partir una celda de flotación, entonces tengo que poner una más. Entonces, generalmente tiene que redondearlo, y lo otro de que siempre uno tiene que dejar el ciclón stand-by. Como Rayleigh uno siempre deja como un 25%. ¿Por qué? Porque por estos cambios de presión, de repente se abre uno, se cierra el otro, o hay que abrir otro ciclón, entonces siempre se deja como un 25% más
stand-by de lo que da el cálculo en operación. ¿Cómo se calculan estas funciones? Tanto aquí da por los datos, por ejemplo, el DC, por ejemplo, si vemos esta, 1,65 partido por el paréntesis DS menos 1, ¿cierto? Y todo elevado a 0, y DS está acá, se fijan, uno va viendo aquí los valores. Entonces, por ejemplo, si veo el D50 es el F1, F2, F3 por el DC. El DC es el diámetro del ciclón que yo puse, ¿cierto? Y los factores acá son, todos acá, se fijan de los ciclones, entonces todo esto, nosotros como ejercicio vamos a hacer uno con, digamos, en Python. Entonces eso es un poco lo que son los ciclones. Entonces eso fue un poco toda la parte teórica del curso y ahora vamos a pasar a lo que es Python. La pregunta, por ejemplo, ¿tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro o algo que quieran preguntar? No sé, que quieren aprender algo, si quieren me preguntan. En general está bastante claro, Cristian. Sí, no hay problema. Entonces, lo importante, alguien quería preguntar, lo importante ahora que todos bajaron, todos lograron bajar Spider y Anaconda. Sí. Sí, todos lo tienen instalado, o sea, todos lo lograron bajar y lo cargaron. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, yo voy a abrir Anaconda, voy a ver si se me olvida un poco aquí poner lo están viendo, ¿cierto? Que dice que se me olvida a veces marcar. Entonces les va a aparecer esto es Anaconda. Entonces, por ejemplo, aquí uno activa Spider. Lo que sigue, lo que permite, digamos, Anaconda, Spider, que uno puede trabajar en el ambiente de uno. Por ejemplo, acá yo tengo Cristian 2020, curso 2020, Juan 2020. Entonces yo puedo crear mi ambiente de trabajo. Entonces yo lo puedo hacer programando. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, yo me voy a crear, por ejemplo, le voy a poner curso 29 de agosto, me voy a crear un ambiente de trabajo en donde yo voy a cargar mi librería y donde yo voy a trabajar en Python. Entonces, por ejemplo, voy a abrir acá, todos si me siguen, en CMD, les va a aparecer la consola acá, dice Anaconda, Prom, Anaconda. También lo pueden abrir aquí en CMD XP Prom también, pero yo me acostumbré siempre a abrirlo de acá. Entonces les va a aparecer una planilla aquí como en DOS. ¿Todos lograron hacer eso? Hola, hola. ¿Lograron todos llegar hasta acá, abrir el CMD? Sí, sí, sí. Sí, están todos ahí. Entonces, ¿qué nos permite esto? Por ejemplo, nos permite acá crear nuestro ambiente de trabajo. O sea, crear, por ejemplo, aquí yo tengo Cristian, todo, voy a crearme un ambiente donde voy a trabajar. Entonces, ¿dónde quiero? Ya, me perdí mi tema. Entonces, yo, por ejemplo, me voy a crear aquí mi ambiente de trabajo y cómo se crea con estos comandos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, para que me sigan, lo voy a hacer lento, Honda, espacio, create, tal cual, create. Entonces, menos, y aquí voy a poner name del nombre, y aquí yo voy a crear mi ambiente, mi universo de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner curso agosto. Entonces, le hago enter, ¿cierto? Entonces me estoy creando aquí mi ambiente de trabajo y le voy a poner sí, que le va a preguntar, le pongo yes, ¿cierto? Y ahora lo voy a activar, o sea, voy a activar para poder trabajar en ese ambiente, entonces lo voy a activar, le voy a poner activate español, así tal cual, activate. Y el nombre de mi ambiente, entonces mi ambiente es curso agosto. Curso agosto. Entonces, eso me permite, se fijan que aquí en la consola me parece curso agosto, entonces yo ya estoy en mi ambiente, curso agosto. ¿Se fijan? Entonces, cada uno se puede crear su ambiente de trabajo descargando la librería. Entonces, miren, yo voy a ir a hablar acá y me aparece, se fijan, ya me aparece arriba. ¿Se fijaron? Aquí me aparece curso agosto. Entonces, yo lo voy a hacer clic acá. Le voy a hacer clic en Anaconda.
Entonces voy a abrir Spider y Spider abajo me debería aparecer con curso de agosto, o sea, con mi ambiente de trabajo. Lograron todo hacer esto, ¿cierto? La idea es que todos me vayan siguiendo, cosa que nadie quede atrasado. Se demora un poco, así que hay que tener paciencia. Cristian, ¿Sí? ¿puedes regresar a tu pantalla de CMD? CMD, acá, Ahí. mira, sí, aquí yo puse Conda, Create, menos name, y aquí le pongo el nombre, puedes ponerle tu nombre, lo que quieras. Entonces, haces enter y te va a preguntar porque está creando tu ambiente de trabajo y después lo activas. Entonces, cuando lo activas, te va a aparecer aquí, entre comillas, y después, o sea, ya está en tu ambiente aquí en la consola. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahora, y lo activé aquí en la aplicación, entonces lo que estoy haciendo es que Spider, la plataforma que voy a trabajar en Spider, sea Cristian Agosto. O sea, estoy creando un ambiente de trabajo para programar. Listo. Eso es lo que, solamente eso es lo que hice. Voy a cerrar. Por ejemplo, ya estoy en base, voy a cerrar este para poder trabajar en el otro. Mientras que... O sea, uno va aquí arriba en aplicaciones acá y busca el ambiente, lo pone y después pone cargar Spider, entonces a uno le va a cargar Spider con el nombre abajo de uno en el ambiente que uno creó. Entonces en ese ambiente uno puede cargar todas las librerías que uno quiera. Se demora así, hay que tener, como les digo, hay que tener paciencia. Está cargando el mío todavía. Voy a cerrar el Bruno todo. Está medio pegado. Cristian, Sí, Cristian, una consulta. Creé, digamos, el ambiente de trabajo en Anaconda Prom ya. Aparece con aquí. un nombre, pero no me aparece allí en el Navigator. Acá no te aparece. No me aparece. Lo que pasa es que a lo mejor no lo creaste. Mira, CMD voy a buscar. CMD lo voy a abrir acá. Lo que pasa es que lo tienes que activar después. Está medio pegado está pegado mi computador. Porque puse puse Activate, el nombre que había definido, Sí, correcto. y entró, ya no dice base, ahora dice el nombre que he puesto, pero Ya no sí. me aparece en el Navigator. Qué raro. O sea, no te aparece acá en aplicaciones, qué raro. Ajá. Sí, mira, cierra Anaconda y ábrelo de nuevo. A lo mejor yo voy a hacer eso porque lo tengo medio pegado. Ya, voy a hacerlo. Sí, se me pegó acá, lo voy a tener que abrir de nuevo. Toma su tiempo para cargar, ¿no? Sí, no, toma, porque trabaja mucho con la red, pero ya cargando y abriendo Spider no debiera haber problema. O sea, ya debería ser rápido y te queda, o sea, y uno no lo carga todas las veces, sino que ya después Spider te aparece con el nombre de tu ambiente. Ok, sí, ya al reiniciar ya activó. Sí, sí, no, es medio como el trabajo. Entonces, por ejemplo, acá yo lo apagué de nuevo entonces
Y después cuando te aparece aquí Spider, por ejemplo, debería aparecerte, yo lo voy a abrir de nuevo porque se me pegó. Entonces, chuta, no sé qué. Spider. Por ejemplo, si le hace abajo también en el buscador de Windows, te aparecen los ambientes después cuando queda cargado. Por si acá te aparece aquí las hartas versiones con todos los nombres que los tengas cargados. Hay que tener paciencia, se demora, pero un poco para poder entender los ambientes. ¿Existe algún sitio, alguna plataforma que recomiendes para poder introducirse rápidamente a Python? Porque, digamos, ya uno anda medio oxidado con el tema de lenguajes de programación. No, es más buscar en la red nomás, no hay como, porque los cursos que hay son como apuntados a otras cosas, no hay así como un lenguaje como que lo que tú quieras aprender, graficar, fórmulas, todo eso, no hay tan así. Mira, yo por ejemplo voy a cerrar el que mostré. Fíjate, no sé si están viendo mi pantalla, aquí me aparece curso agosto abajo. Acá donde tengo. Entonces, se fijan, yo ya tengo mi ambiente, o sea, ese es mi ambiente de trabajo. Y ya no lo tengo que abrir todas las veces porque me quedó cargado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, ¿les llegó a ustedes la información de la presentación? Porque yo les mandé como un ejercicio en Excel. No, todavía no han cargado, creo, la información, solamente el link para ingresar. No hay ningún Excel que ha llegado. Ya, entonces, por ejemplo, por mientras, lo que vamos a hacer, deberían mandarlo, yo creo, mañana ya la información, porque es un ejercicio que vamos a hacer de aplicaciones, calcular los molinos, todo eso. Entonces, miren, vamos a crear, por ahora vamos a hacer nosotros una planilla, vamos a abrir un Excel, vamos a abrir un Excel y vamos a crear una planilla con datos. Entonces, yo estoy abriendo un Excel. Recuerden que lo tienen que grabar el archivo donde tienen donde tienen las carpetas donde van a cargar el archivo de Python. Entonces, por ejemplo, yo a este le voy a poner ejercicio 1. Acordarme que. Yo ahí tengo cargado. Entonces, lo que voy a hacer acá, por si acá siempre los datos en Python los lee de la 1, si no los tiene por acá en B7, no los va a leer o va a tirar un error. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner mineral, supongamos mineral. Lo voy a poner con minúscula, voy a poner mineral. Voy a poner aquí Cu, cobre, no sé, cobre, oro, ¿cierto? Plata. Y voy a poner fierro, por ejemplo. Y aquí voy a poner ley, por ejemplo, voy a poner la ley. Entonces voy a poner 1, voy a poner cualquier valor, 3, 6 y 7, por ejemplo. Y esto lo voy a poner como el día que se midió, por ejemplo, día, voy a poner 1, 2, 3 y 4. Solamente un ejercicio, si quieren copien lo mismo. Es para que vean cómo vamos a hacer, cómo leer los datos, o sea, cómo llamarlos de Excel. Siempre que uno siempre tiene que grabar y cerrar la planilla. Entonces, yo ya sé que esto se llama ejercicio 1, en minúscula. Entonces, y está en la hoja 1. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí donde dice hoja 1, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ejercicio. Ejercicio. Y voy a abrir otra aquí que aparezca la hoja 2 para saber que hay otra hoja aquí. Entonces lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Entonces lo voy a cerrar acá. Y yo sé que ya lo guardé, sí, donde tengo. Entonces aquí me voy a crear un ejercicio. Le voy a poner también en la misma carpeta donde tengo, le voy a poner llamar datos
Excel. Entonces lo voy a guardar porque tiene que siempre quedar guardado en la misma planilla. Entonces les va a aparecer esto en la consola y estoy en curso agosto, ¿cierto? En mi ambiente que me creé. Entonces lo primero que vamos a aprender es cómo llamar los datos de una planilla Excel y visualizarlo. Entonces para eso lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo primero tenemos que llamar a alguna librería, y la librería que nos va a servir, voy a poner aquí llamar librerías. Con gato, recuerden que con gato el programa no lo ejecuta, entonces voy a poner llamar librerías, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner, como sé que la librería Pandas es la que me sirve para leer las planillas Excel, entonces voy a poner import, recuerden que lo vimos, import Pandas como PD. Ese es como lo abrevio yo para después ejecutarlo en los programas. Les va a salir aquí un error así en triángulo porque ¿cómo se llama? El programa, no hay nada de abajo donde tenga PD. Entonces, por eso. Entonces, ¿cómo llamo las planillas? Primero, ¿cómo le doy cualquier nombre? Por ejemplo, yo voy a decir datos es igual. Aquí estoy usando comandos, por ejemplo, de la librería Panda. Aquí le pongo PD, ¿cierto? Punto Excel, aquí voy a llamar a la planilla Excel, ¿cierto? File, ¿cierto? A veces va apareciendo por defecto cuando uno lo va escribiendo, o sea, como lo detecta solo. Entonces voy a poner Excel, File, y aquí voy a poner el nombre de mi archivo. Entonces yo le puse a mi archivo ejercicio 1. Ejercicio 1, y tengo que ponerle la extensión, o sea, punto XLSX. Entonces, recuerden que el Excel lo tengo que cerrar y tiene que estar en la misma carpeta donde yo grabé ¿cómo se llama? Mi Spider, mi archivo de Spider, yo le llamé, ¿se acuerdan que le llamé cómo llamar una planilla Excel? Entonces lo tengo así. Entonces lo que estoy haciendo, estoy viendo si lo llama. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, ¿cómo se llama? Lo estoy llamando, ¿cierto? Y ahora yo voy a ejecutar, por ejemplo, voy a hacer un print datos, a ver si está leyendo. Con print me debería buscar en la consola aquí y mostrar los datos. Print datos, a ver qué sale al poner print datos. Print datos. Entonces lo voy a ejecutar. Se fijan, mira, me tira un error de pandas. ¿Por qué? Porque yo no tengo ¿cómo se llama? En mi ambiente cargado pandas. Entonces voy acá a la consola, ¿cierto? Yo, como lo cerré, me aparece en base, pero estoy trabajando ¿cierto? En curso agosto. Entonces tengo que pasar a curso agosto. ¿Cómo lo hago? Lo activo. Entonces, activate, ¿cierto? Curso agosto. Esto por si acaso hace una vez nomás se carga la librería ¿cómo se llama? Agosto, ¿cierto? Se cargan una vez nomás en la librería. Se fijan, me aparece aquí ya curso agosto, entonces yo aquí voy a activar la librería Panda para que me la lea. Estoy activándola acá ¿cómo se llama? En mi ambiente. Entonces, ¿cómo cargo ahí? ¿Cierto? Entonces pongo conda, ¿cierto? Install, para instalarlo, ¿cierto? Install, y le voy a poner pandas. Le doy enter. Ahí lo está cargando y me va a preguntar también. Una vez nomás se hace, o sea, de acuerdo, siempre uno, como les digo, lo va cargando uno en el ambiente nomás de trabajo. Y ahí me pregunta, le voy a poner yes, ¿cierto? Y ahí me lo está cargando, y me lo está cargando en el ambiente, ¿se fijan? Ahí dice que lo cargo, voy a voy a minimizar la consola. Y voy a ejecutar de nuevo esto. Dice que no lo encuentra de nuevo. A ver, qué raro. A ver, pandas. Módulo pandas. Voy a ver qué pasa acá.
Voy a ponerlo tal cual sale acá. A ver. Ah, no, lo está cargando todavía. Yo pensé que lo había cargado, pero todavía sale cargando, lo tengo que esperar. Se fijan acá, todavía dice que lo está cargando, que yo pensé donde salía 100 lo había cargado. Ya, ahí supuestamente no debería tirarme error, porque ahí ya lo cargó todo. Entonces lo voy a ejecutar de nuevo. Me dice que me falta ese archivo, el X. Entonces voy a tomar este XLR y voy a poner lo mismo aquí en la consola, copiar, ¿cierto? Voy a poner acá, siempre tengo que estar en mi ambiente, o sea, curso a gusto, entonces conda, install, ¿cierto? Y voy a poner lo que me salió ahí, que me lo cargue a mi ambiente. ¿Lograron llegar todos acá o no? ¿Están todos bien ahí? ¿Está ahí? Hola, hola. Entonces ahí me pregunto y le pongo sí, ¿cierto? Y ahí ya me lo debiera haber cargado, ¿cierto? Entonces lo voy a ejecutar. Pandas, file. Raro. Dice que hay un problema con. Raro, qué raro. PD. Excel files. Voy a revisar bien el archivo Excel. Voy a ver dónde tengo. Tengo el archivo Excel, yo le puse ejercicio. Escritorio. Curso. Acá está. Yo le puse ejercicio este. Lo mejor a veces es cambiar nombre acá y tomarlo tal cual. Copiar, ¿cierto? Un ejercicio 1 lo voy a pegar acá. ¿Cierto? Y voy a ver si realmente tiene esa extensión XLS. Mejor me equivoqué en la extensión. Voy a abrir acá, ¿cierto? Tengo curso 1, ejercicio. Ya, entonces ejercicio 1 y esto es propiedades XLSX, no está bien. Lo que pasa es que como creé una hoja, voy a llamar la hoja, voy a primero no hacerle print, sino que, ¿cómo llamo la hoja donde voy a trabajar? Lo que pasa es que como tengo harta hoja, si tuviera una, por defecto la busca. Entonces, por ejemplo, voy a llamar la hoja donde quiero visualizar los datos. Entonces, df es igual, se pone df es igual. Datos, tengo que poner el mismo nombre que le puse arriba, datos, ¿cierto? Punto parse, ¿cierto? Y aquí voy a poner el nombre de la hoja que estoy trabajando, le pongo punto, ¿cierto? Y de nuevo voy a ir al Excel acá. A veces es bueno copiar 2 veces el Excel para no, porque si no, igual es medio tedioso estar viéndola cada rato, que no va a ver los números. Entonces, voy a abrir acá, ejercicio. Entonces tengo que ponerle el mismo nombre acá, cambiar nombre, control C, control V, y voy a poner que me visualice la hoja DF. Me parece que ese es el problema, DF. Ya, entonces voy a cerrar el Excel o si no me va a tirar error de... Voy a cerrarlo acá, lo voy a ejecutar, a ver si está bien o hay un problema.
Ahí me los lee, ¿se fijan? Lo que hice yo, ahí me los leyó, ¿se fijan? Me está leyéndolo, por si acá Python siempre lee el primero como 0. Entonces, ¿se fijan? Yo en Excel puse mineral, ley, le puse día y puse estos valores. Entonces, ¿se fijan? Ahí me está leyendo ya los valores. No sé si me siguen, hasta ahí no han tenido problemas. Estoy siguiendo, pero ya yo me perdí un poco en la escritura, pero sí estoy siguiendo la explicación. La voy a agrandar, a lo mejor no ven bien. Ahí está, por ejemplo, para llamar, estoy llamando a la planilla Excel los datos. Entonces yo me creé un Excel, este es el nombre del Excel, ejercicio 1.xlsx, ¿cierto? Y para llamar la planilla Excel en Python, esto yo le puse datos, ustedes le pueden poner cualquier cosa, pero tiene que ser igual acá a esto. Entonces le puse PD, ya estoy ocupando la librería Pandas para llamar datos de Excel, y se escribe Excel file, y aquí se pone comillas, el nombre del archivo y punto de la extensión, XLSX. Entonces, Data Frame trabaja como que visualiza todos los datos como columna. Entonces, es datos, tiene que ser el mismo nombre que está acá, punto parts, y acá se pone la hoja donde yo voy a analizar los datos. Entonces, le pongo printdf, me está mostrando la hoja de Excel, ¿se fijan? Entonces, está bien el programa, o sea, lo que he hecho hasta ahora, porque me está visualizando los datos del Excel que yo hice. Hasta ahí no tienen problema. Lo que sí que posiblemente les va a pedir cargar la librería Pandas, lo que hice yo, se fijaron que tuve que cargarlo en la consola, porque en mi ambiente no lo tenía cargado. Lo voy a borrar acá, por ejemplo, y lo voy a ejecutar de nuevo para que lo vean. O sea, así es como se llama una planilla Excel. Lo voy a ejecutar aquí arriba, ¿se fijan? Se fijan y aquí ya me está corriendo los datos. Entonces, por ejemplo, yo podría transformar todos los datos llamando de una columna. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo podría decir X es igual al data frame, ¿cierto? Corchete. Y voy a poner, por ejemplo, tengo que ponerle el mismo nombre que sale en la fila de Excel. Yo acá no lo voy a abrir porque es lo mismo que tengo acá visualizado, entonces le voy a poner mineral. Le voy a poner acá, ¿cierto? ¿Cierto? Y voy a poner un print X. Me debería mostrar acá ahora solamente la columna mineral. Entonces voy a poner print y voy a poner un X acá. Y voy a correr acá arriba. Se fijan y ahí ya me está mostrando solamente X. O sea, yo le dije, definí X, que cuando uno hace un data frame lo está definiendo ya como que me lea todos los datos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque yo puedo tener 8000 datos y me está leyendo todos los datos que hay en mineral. ¿Se fijan? Por ejemplo, si quiero, ahora voy a leer los datos, por ejemplo, voy a leer los datos de I, copiar. Voy a poner acá, lo bueno es que uno ocupa la misma terminología, entonces voy a pegar acá. Y por ejemplo, le voy a poner ahí, y le voy a definir que sea en la ley, los valores de ley. Y voy a copiar lo mismo acá para no abrir el Excel, copiar. Tiene que ser lo mismo que está de título por si acá en el Excel. Entonces, pegar. Y voy a ponerle un print y copiar. Le voy a poner un print y. O sea, lo que estamos haciendo acá, aprendiendo cómo llamar los datos de Excel y visualizarlos para poder trabajar acá con los datos. Entonces, copiar y lo voy a pegar acá. Entonces, ahora lo voy a correr y debería aparecerme lo que es de ley. Se fijan, ahora me apareció aquí lo que es ley, 1, 3, lo que está acá, 1, 3, 4, se fijan, entonces ya visualicé los datos. Entonces, por ejemplo, voy a ahora hacer lo mismo, pero lo voy a hacer voy a copiar esto mismo, eso es lo bueno que ocupan los mismos, solamente voy a cambiar el título de día. Por ejemplo, voy a pegar acá, entonces le voy a poner ahora x y un z, una variable z acá, y en vez de, le voy a poner el día, para no abrir el Excel, como les digo, hay que poner el mismo título que está en Excel, lo voy a copiar de acá, ¿cierto? Pegar, y voy a ponerle acá, le voy a poner el valor de z, y voy a visualizar aquí los valores de z, que están en el Excel. ¿Se fijan? Ahí me tiró todos los valores de z, 1, 2, 3, 4.
lo que es Z que definí día. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy llamando, primero aquí yo aprendí a llamar, cómo llamar los datos de un archivo Excel, acá cómo buscar la hoja donde quiero analizar los datos, y acá estoy ya llamando cada columna, la estoy llamando con sus datos, ¿se fijan? ¿Se fijan? Y no sé si hasta ahí llegaron, si tienen alguna duda, porque esto es clave para llamar los datos de Excel. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta. Antes para la instalación estaba instalando uno que se llama XLS, algo así. Sí, Ya, ese puede repetir, por favor, ¿cómo era? Sí, no, eso, por ejemplo, tienes que fijarte que están en estos ambientes. O sea, por ejemplo, yo creé curso agosto en mi ambiente. Entonces, como estoy programando en mi ambiente, tengo que cargarlo en mi ambiente. Entonces pongo install, o sea, conda, install, y pongo eso, lo que apareció que era como XL por acá, esto, y me lo activó al tiro. Sí, esto mismo lo puse acá, y enter, y lo voy a hacer de nuevo. Control C, Control V, y le voy a poner un enter y así lo activo. Conda install, lo más probable es que ahí lo estoy instalando, ¿te fijas? Eso mismo de ir a aparecer, o quiere decir que hay algo más instalado. Sí apareció. Entonces ya no me tira error. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos acá? Es cómo llamar una planilla de Excel con la librería Panda, ¿cierto? Ir a la hoja de datos donde tengo mis datos y llamarlo aquí. ¿Te fijas? Lo estoy llamando acá con data frame, es como que lo llamo por columna. Lo otro bueno que si yo, miren, voy al data frame aquí, me aparecen todos los datos. Al tiro, lo mismo, al tiro no aparece, hay que cerrarlo. Yo voy a guardarlo acá. Voy a hacer una copia. Le voy a guardar. Sí. Entonces, si lo vuelvo a abrir, ahora no aparece, me aparecería como una planilla Excel. Entonces, eso, ahí yo puedo visualizar los datos. Mañana vamos a ver eso, por ejemplo, nos va a servir para hacer los balances, porque vamos a hacer un programa de balance y después vamos a ver los datos visualizados acá, por ejemplo, como flujo, igual que un diagrama de flujo. Estamos ya en la hora, me parece, si es la hora de Chile, la hora de ustedes. No sé si tienen duda, algo. Mañana debería llegarles la planilla Excel, cosa que nosotros empezamos a trabajar con la planilla Excel de los datos.